Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com trayéndole un estudio que ya hace tiempo tenía que no lo hacía, por no sé por qué razón lo paré, que se titula Jueves de estudio sobre el judaísmo, y que lo hacía bastante y hasta traduje cosas de Lawrence Schiffman, que es uno de los expertos del judaísmo del Segundo Templo, que él es judío también. Estaba yo por mucho tiempo dando estudios sobre él, y yo creo que voy a volver a hacerlo. Sé por qué los paré, no me acuerdo por qué. Simplemente ya no los hice. No sé, no sabía si la gente aún se interesaba por él. Y en esta ocasión, como en las próximas también, ya no voy a estar escribiendo tanto. Bueno, yo lo que tengo aquí ya lo tengo escrito, pero más que todo voy a estar dando audios. El audio a mí se me hace, me puedo decir más. Yo sé que a muchos les gusta tener el escrito, pero desgraciadamente yo voy a estar haciendo solamente audios de ahora en adelante. Por mucho tiempo les pregunté también qué querían y nadie me dijo nada. Y ahora dos personas me dijeron que qué bueno que estoy haciendo audios, porque así ellos pueden llevarse el estudio, lo pueden hacer, lo pueden oír en el auto, cuando caminan, en el trabajo, donde sea, y el texto no tanto. Así que yo les recomiendo que vayan a luisjoel.com y oigan los audios, y si no, háganse parte de Anchor FM, donde pondré todo, donde están todos mis podcasts. Ahí es donde yo subo las cosas, y aunque lo pueden encontrar también en luisjoel.com, el audio lo pueden bajar de ahí también, pero también pueden hacerse parte de Anchor FM. Y yo les pido que a irse a Anchor FM, o también cuando lo subo aquí en el YouTube, que les agradecería que dejen un me gusta, un like en el programa, en todos los programas que oigan, como también en este programa en especial. Con un like y pueden dejar también un comentario, no necesariamente en pro, pero sería lo mejor. Y haciendo eso, ustedes pueden hacer que estos programas se hagan más virales. Si ustedes están interesados de que la gente sepa qué es en realidad el judaísmo del Segundo Templo, y no el judaísmo de Jesús necesariamente, y no el judaísmo de que salió siglos después. Un ejemplo es que cuando mucha gente quiere citar a los rabinos, están citando a personas que vivieron 500 a 600 años después de Jesús, y que no necesariamente están ya interpretando la escritura como vamos a ver hoy que interpretaban los judíos del primer siglo. Es muy diferente, y mucho más diferente en el sentido de que muchos creen que como se hacen las ceremonias de casamiento y otras cosas, que creen que los judíos lo hacen así y quieren y lo ven dentro de la Biblia. Y esto usted puede ir a ver otra serie que tengo yo también, que se llama Mitos Evangélicos. En muchos de esos mitos son cosas del judaísmo, que es después de los 1500, 1600, y mucha gente cree que eso es lo que los judíos creían en el primer siglo, cosa que no es así. Así que yo les imploro, les pido, les recomiendo de que si usted lo oye por iTunes, nos deje tanto este programa de judaísmo, de estudios del judaísmo, que deje su comentario, que deje también su like, su me gusta en iTunes, Anchor FM, o donde usted lo esté oyendo, en el YouTube también, y así poder que estos estudios se puedan viralizar, y otra gente pueda también saber tener este conocimiento bíblico, y que es muy importante para así entender la Biblia. Bueno, el día de hoy voy a estar hablando acerca del tema de la interpretación bíblica. Y muchos tenemos que tener en cuenta de que cómo nosotros interpretamos la Biblia no es como lo interpretaron los cristianos del primer siglo, y los judíos en particular. Ellos usaban la Septuaginta, y ahora se va a llamar la Septuaginta versus el texto hebreo, en Mateo 1, 22 y 23 y Lucas 4, 18. Hay muchos otros textos en los cuales podríamos decir de que tanto en los evangelios como en el resto del Nuevo Testamento, que los primeros cristianos judíos, la primera generación de cristianos, ellos usaban el texto de la Septuaginta mucho más,
para hacer teología que el propio texto hebreo. Con esto no estoy diciendo de que tuviéramos que reemplazar el texto hebreo sobre el texto griego, pero sí puedo decir algo de que muchos de estos, una vez más, muchos de estos personajes que dicen de que tenemos que quitarnos las Biblias y que solamente tenemos que usar el texto que usa el hebreo, y aquellos aún que dicen que Mateo está escrito en hebreo, es bien tremendo de que vamos a ver que Mateo en su traducción, que si suponemos que estaba de Shem Tov, que Shem Tov viene del siglo 1500 para arriba, que Shem Tov, él escribió Mateo en hebreo, y sí, Shem Tov lo hizo, pero hizo la traducción del griego que tenía al hebreo más de 1200, 1300 años después de que Mateo escribió su evangelio en griego. Y lo irónico de esto es de que si es cierto lo que dicen estas personas, es parte de la apología que podemos usar, está que Mateo mismo cita la Septuaginta sobre el texto hebreo. Mateo 1, 22 y 23 dice así, bueno, 23 específicamente. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, veamos lo que Isaías 7:14 dice. Y yo sé que en muchas de nuestras Biblias la palabra virgen ya está puesta ahí, estaba viendo la Biblia de las Américas, ya estaba ahí, pero no es así en el texto hebreo. En el texto hebreo se lee así en español. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una doncella o una joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. La diferencia, yo creo que muchos de ustedes la han oído, pero vale la pena volverlo a decir. La diferencia es que en el texto de la Septuaginta, de la LXX, el texto en griego que usaba tanto la diáspora, o sea, los judíos que vivían fuera de Jerusalén, fuera de Judea, como también, por lo visto, judíos dentro de Palestina, o mejor dicho, de Judea, porque Palestina, ese nombre existió hasta el año 135 en adelante, de la era ya cristiana. En Judea ya existía o ya había bastante el uso de la Septuaginta. Y la Septuaginta es la que tiene en Isaías 7:14, dice, he aquí una pártanos, o sea, una virgen. No dice doncella, no dice mujer joven, sino que una virgen. Y en cambio el texto hebreo dice doncella, no necesariamente una virgen, sino que una mujer joven. Y aquí donde cambia todo el concepto de cómo el Mesías, en este caso Mateo y después los demás escritores del Nuevo Testamento, conciben de que el Mesías iba a nacer no de solamente una joven, sino que de una mujer que nunca había dado a luz, o sea, de una virgen. Mientras que en la Septuaginta sigue la palabra pártenos, que es virgen, el hebreo sigue la palabra alma, que es joven o doncella. Es bien tremendo de que vemos lo que mencioné anteriormente, de que si en realidad Mateo escribió en hebreo, él iba a seguir el texto hebreo. Pero vemos que no, que teológicamente él quiere hacer el punto que Jesús nació de una virgen y por lo tanto no sigue el texto hebreo, sino que sigue el texto de la Septuaginta. Algo que me llamó la atención ahora es que oyendo yo a unos discípulos de John MacArthur en un podcast de ellos, que una y otra vez ellos están diciendo el griego es esto, el griego quiere decir esto, porque están hablando del Nuevo Testamento, el griego dice esto, el griego dice lo otro. Me llama a mí la atención de que esta palabra da una definición de la palabra. Y cuando los escritores del Nuevo Testamento no hacen tal cosa, ni le mencionan a uno, en este caso de Mateo 1:23 y Isaías 7:14, no le mencionan a uno de que, bueno, no hay una nota al pie de la página que dice
Pero esta palabra virgen en sí, en el original hebreo, está no quiere decir virgen, sino que quiere decir joven. No lo encontramos. Ellos no les interesa eso, porque el momentum o lo que ellos tienen como meta es dar una interpretación teológica del texto, no exegética como nosotros lo hacemos. Y no necesariamente tienen que estar también ellos diciendo esto, lo que dice el original o lo otro, pero hay veces que ellos sí explican, como vemos en este caso, que dice que por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez más, si Mateo está escrito específicamente para judíos, los judíos iban a entender bien rápido de que ellos iban a los judíos entenderían que Emmanuel significa Dios con nosotros, pero vemos que por lo visto muchos judíos no sabían lo que Emmanuel significaba en hebreo. Por lo tanto, Mateo nos da la traducción. Una de estas cosas que la vemos una vez más, la encontramos en Marcos 5:4. En este caso, acerca de las traducciones, dicen cuando el Señor sanó a una joven. Pero no dice, este es otro tema ya, pero relacionado. Dice, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Marcos está escrito para los romanos, como sabemos, o para la gente fuera de Judea. Por lo tanto, necesita traducir Talita cum. Y de 2 palabras salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, por lo visto, en español. Pero el punto es este, de que sí, a veces se tiene que traducir, pero no se dice, como muchos ahora les gusta en el púlpito. Decir, en el griego original dice tal cosa. No, simplemente es una simple traducción para aquellas personas que no conocen esa expresión como Talita cum. Y esto lo encontramos una vez más, bueno, un ejemplo más de esto está en cuando Jesús fue crucificado, por ejemplo, que se traduce la palabra o se dice que es la palabra Gólgota. Dice en Mateo 27:33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa, una vez que traducido significa, o ahora que significa, lugar de la calavera. Una vez más, Mateo 27:33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, y Gólgota quiere decir esto en el hebreo o en el arameo en este caso, significa una palabra que es usada en tales contextos y todo eso. Yo creo que eso es bueno para un estudio bien detallado, pero para la predicación y aún para el evangelio no lo ocupan, simplemente dan el significado que significa el lugar de la calavera. Y esto es importante porque hay otros eruditos, yo no soy erudito, pero hay otras personas mucho más preparadas que yo, que dicen de que no se necesita estar haciendo esto una y otra vez en el púlpito. Y una cosa que me llamó bastante la atención con respecto a estos jóvenes que estaba yo viendo, es de que él, así como John MacArthur no puede pasar 5 minutos sin decir qué es lo que el griego dice, estos muchachos también estaban haciendo lo mismo. Y eso es una cosa mala usada desde el púlpito. ¿Por qué? Porque Gary Chogren dijo, eso le crea a las personas que no tengan confianza del texto que tienen. Porque si el texto siempre tenemos que estar reforzando lo que el original griego dice, entonces estamos prácticamente diciendo que el traductor que el comité que tradujo la Biblia estaban equivocados y que no sabían nada prácticamente. Mientras que nosotros, que quizás a veces no somos eruditos, en el caso de John MacArthur, él no es erudito, él es un pastor, prácticamente está diciendo de que él tiene un mejor conocimiento que estas personas que han dedicado sus vidas. Hay veces han escrito hasta comentarios, porque mi profesor David Williams, por ejemplo, él tradujo el libro de Hechos y tradujo las primeras y segundas Tesalonicenses, y él escribió comentarios sobre esos libros. O sea que son personas que no solamente se preparan para un mensaje el domingo, sino que están meses y meses traduciendo los textos. Entonces, decir eso de que el texto en el original dice tal cosa, etcétera, etcétera, yo creo que, como Gary Chogren dice y otros,
eso no está en el púlpito, eso tiene que ir relegado a un estudio. Así que vi que como estas personas lo dicen una otra vez, igual como su maestro, pero es algo que en la Biblia no lo vemos. Y el otro ejemplo que podemos ver acerca de Gólgota está en Marcos 15:22, dice: le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Algo bien fácil. Pero viene en Juan 19:17, dice esto: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo o arameo se dice Gólgota. Juan es el único que dice de que esta es una palabra en la lengua de Judea, en arameo o en hebreo, como ustedes quieran decir, porque hay una diferencia a veces de cómo decir esto. Aún aquí la Biblia de las Américas abajo tiene, por ejemplo, arameo judaico, dice en la nota al pie. Así que este es un ejemplo, dos ejemplos de cómo los judíos del primer siglo, y no solamente los cristianos o los creyentes en Jesús, porque aún en este tiempo, cuando pasaron todas estas cosas, aún no habían cristianos, pero cómo ellos traducían el texto y cómo ellos agarraban tanto de la Septuaginta como también del hebreo, o sea, que lo hacían y lo tomaban de todos lados para poner su punto teológico. Es bien tremendo esto porque entonces en estos tiempos se tiene que reconocer que no había un estándar, un texto fijo de lo que era la palabra de Dios. La palabra de Dios era la Septuaginta, la palabra de Dios era el texto hebreo, la palabra de Dios eran las traducciones de los rollos del mar muerto, de los salmos que hay ahí. Entonces habían muchas formas. Y el otro punto también en este primer ejemplo es de que ellos no eran tan exégetas aún en la Biblia para decir, bueno, esta palabra se ocupa de tal forma, no. Ellos simplemente traducían para la ayuda de comprensión de sus lectores. Ahora, el otro ejemplo que quiero traer es más explícito aún porque es Jesús hablando. Vamos a ver la diferencia que los autores del Nuevo Testamento hacen al citar la Biblia en Lucas 4, 17 y 18. Donde Lucas no cita ni el griego del Septuaginta ni el texto hebreo. Parece que Lucas toma de los dos para hacer un punto teológico, como lo dije antes, que es la misión de Jesús. Ahora voy a leer de lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice así, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Ahora voy a leer lo que dice la Septuaginta, que es la referencia en Isaías 61:1 de lo que Jesús acaba de decir. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para traer buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Ahora, vemos que Lucas en 4:18 se parece mucho a lo que el Señor Jesús, a lo que Jesús acaba de decir en la Septuaginta 61:1, pero no vemos para sanar a los quebrantados de corazón, no está ahí. Ese pedazo no está en Lucas 4:18. Y ese pedazo va a estar con un poco de diferencia las palabras. Va a estar también en el texto hebreo, que no está tampoco. Y el texto hebreo dice otra cosa de que se omite en Lucas 4:18. Dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los oprimidos. Ya no es a los pobres, sino que a los oprimidos. Aquí vemos que el Jesús en Lucas 4:18, o Lucas en que está escribiendo las palabras de Jesús, está siguiendo a la Septuaginta en ese caso, pero no sigue entonces en este caso al texto hebreo. Para vendar a los oprimidos de corazón. En el texto de la Septuaginta dice para sanar a los quebrantados de corazón, y en cambio en el texto hebreo dice para vendar a los oprimidos de corazón. O sea que ahí van diferencias. Esta oración o esta frase no está en lo que Lucas
puso en los labios de Jesús en Lucas 4:18. Pero da la casualidad de que aún el texto hebreo y el texto griego tienen diferencias. Sigo la última parte. Para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esto a los prisioneros no está ni en ni en la Septuaginta ni en lo que Jesús dijo en la sinagoga en Lucas 4:18. O sea que Lucas sigue más de cerca la Septuaginta que al texto hebreo. Esto es bien claro entonces de cómo ellos podían seguir, y esto es algo que podemos tomar en cuenta, cómo ellos interpretaban o citaban los textos bíblicos durante el periodo del Segundo Templo. No estaban ellos citando cosas exactas, fijas, sino que el cristianismo, el cristianismo naciente que sigue, que eran judíos, que tenían sus tradiciones, y seguían la misma tradición que como acabo de repetir, como acabo de mencionar acerca de aquellos que están del rollo del Mar Muerto, etcétera, etcétera. Ellos agarraban los diferentes textos y ellos tomaban lo que iba a resaltar el punto teológico que ellos querían hacer. Algo similar hacen muchos el día de hoy, cuando Joel Osteen es uno de ellos. Ellos agarran Joel Osteen y Joyce Meyer y todos ellos agarran un texto, andan buscando una versión bíblica. Usualmente ellos en inglés ocupan la King James, la Biblia del Rey Jacobo, para justificar muchas de las cosas que ellos dicen. Pero también pueden, hay una Biblia bien famosa en inglés que se llama The Message, o el mensaje, que no es una traducción, sino que es una paráfrasis, pero a muchos les gusta. Yo me acuerdo cuando alguien leyó, en una iglesia que estuve yo, alguien leyó el Padre Nuestro ahí, y yo me quedé pensando, bueno, entonces esta persona está diciendo de que el Padre Nuestro puede ser puede ser innovado, pero también puede ser mejorado lo que el de las propias palabras de Jesús. A mí me molestó mucho cuando leyeron The Message, porque aún Eugene Peterson, el que la hizo, dijo que él no estaba haciendo una traducción, él está haciendo una paráfrasis para lectura devocional, no necesariamente para leerlo en la iglesia. Todas estas personas hacen, y es bueno cotizar, ver, porque una versión dice una cosa, dice la otra. Si ustedes tienen las versiones las mejores versiones, que en este caso sería una versión internacional, la Biblia de las Américas y también la Reina Valera 1995 para arriba, tienen muchas notas al pie, y a ustedes les va a ayudar para saber de dónde sacaron esa lectura. Si la sacaron de los Rollos del Mar Muerto, a veces la nueva, la una versión internacional diría eso, o lo sacaron de la Septuaginta, o el texto griego, o lo sacaron del texto masorético, que es el texto hebreo que tenemos ahora. Así que tenemos todo eso es la forma de leer la escritura en el Nuevo Testamento. Y quizás más adelante voy a hacer el próximo lo voy a hacer con respecto a Pablo, un ejemplo, y quizás otro ejemplo del Nuevo Testamento, donde tanto el Pablo y el otro escritor, que quizás no sé quién será, ellos van a usar la Biblia de otra forma, de que nosotros no estamos acostumbrados. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Para que ustedes vean cómo los judíos del segundo templo, mejor dicho, del primer siglo, ellos estudiaban sus escrituras y ellos interpretaban sus escrituras. Ellos no eran como nosotros, porque claro, ellos no tenían un texto fijo. Nosotros sí tenemos ya un texto fijo. El texto que seguimos es el texto masorético, que es el texto hebreo, pero siempre estamos cotizando ahora, anteriormente con la Septuaginta, y después cotizando también con los Rollos del Mar Muerto, a ver cómo dicen y en qué se diferencian. Así que esto es lo que yo les quería traer este jueves de estudios sobre el judaísmo, específicamente el judaísmo del Segundo Templo. Que Dios les bendiga. No se olviden de darle un like a este podcast y de compartirlo con otras personas que usted quiera que aprendan sobre este tema. Que Dios les bendiga.